Teofusión con Ángel Román, un espacio dedicado a la reflexión histórica y metodológica del quehacer teológico en el contexto de Latinoamérica y el Caribe. Gracias por escuchar este podcast. Hola, mi nombre es Ángel Román y quiero darle la bienvenida a Teofusión. Este es un espacio donde la reflexión teológica y la vida cotidiana se encuentran de forma dinámica y en diálogo permanente. Con este episodio de Teofusión comenzaremos una nueva temporada, la cual está vinculada al curso El quehacer teológico de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Para la reflexión de hoy tenemos como base la lectura de Roy May, titulada Aprender a preguntar. A través de esta lectura, May nos hace una provocación muy sencilla, pero también bastante profunda, la cual podemos formular de la siguiente forma. ¿Cuál es el problema metodológico de la teología? ¿La falta de respuestas teológicas o la incapacidad de formular buenas preguntas pastorales? A partir de esta pregunta, reflexionaremos sobre lo que significa aprender a preguntar en la teología. May parte de una afirmación decisiva. El método y la educación teológica se definen por su punto de partida, el cual no se encuentra en el cielo, sino en la tierra. No comienza entonces en sistemas abstractos ni en imperativos ahistóricos, sino en la experiencia concreta de las personas y las comunidades. Para May, toda comprensión de lo divino es una construcción humana inevitablemente mediada por vivencias socioculturales y políticas. Por esa razón, una teología elaborada fuera de la historia humana, es decir, desconectada del sufrimiento, de la injusticia, de la esperanza y de las luchas por la vida, simplemente pierde su vitalidad. Esta crítica se dirige a una concepción de la teología como un conjunto de verdades eternas formuladas de una vez y para siempre. Frente a ello, May recupera uno de los grandes legados de la teología latinoamericana, especialmente de la teología de la liberación. Y esta es que la teología no es única ni estática, es dinámica, diversa y profundamente contextual. No existe entonces la teología en abstracto, sino las teologías que emergen desde historias concretas, marcadas por desigualdades, búsquedas de justicia y resistencias colectivas. En diálogo con figuras pastorales como la del obispo Julio Murray y con los aportes críticos de algunos teólogos como Paul Tillich y Gustavo Gutiérrez, May subraya la importancia de que la teología latinoamericana reconozca sus identidades diversas y sus contextos complejos. Es decir, no se trata solo de reproducir discursos sobre Dios, sino de hacerlo con coherencia y vinculando dialécticamente la teoría con la práctica, especialmente cuando se abordan los desafíos actuales de la teología, como la pobreza, la violencia, la exclusión, la crisis medioambiental y la secularización. Pero uno de los elementos que considero muy sugerentes de la lectura de May es cuando utiliza una anécdota muy sencilla, la cual posiblemente muchas personas se han encontrado en su cotidianidad, y es el grafiti que aparece en muchos lugares de nuestros contextos, en el cual dice «Cristo es la respuesta». May señala que el problema teológico no se encuentra en esta afirmación en sí, sino en la ausencia de la pregunta pastoral. Es decir, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué angustia, qué injusticia, qué búsqueda concreta está intentando responder esa frase? Con esta imagen, May lanza una crítica profunda a la pedagogía religiosa tradicional. La educación teológica fracasa cuando ofrece respuestas doctrinales prefabricadas, sin haber escuchado primero las preguntas pastorales urgentes que brotan de la realidad de nuestras comunidades. En consecuencia, una teología que no sabe preguntar termina hablando sola. Por eso May propone un giro epistemológico. El sujeto, entendido como una persona o como una comunidad concreta, debe convertirse en agente y criterio de verificación de la reflexión teológica. La teología, entonces, no se valida únicamente por su coherencia interna, sino por su capacidad de iluminar y acompañar la vida real de quienes creen, dudan, sufren y esperan.
En sintonía con José Míguez Bonino, May afirma que la teología se vuelve verdaderamente relevante cuando se sitúa en la frontera transdisciplinaria, es decir, cuando dialoga con otras ciencias, con otras culturas, con otros saberes, pero no como una disciplina aislada que solo busca defenderse, sino como una interlocutora que aprende, discierne y se deja interpelar por la realidad. El desafío que Roy May dirige a las instituciones de educación teológica es claro y exigente: dejar de concebir la teología como un mapa dogmático único y definitivo y comenzar a verla como una aventura de fe en la vida real, una aventura que implica riesgo, escucha empática, diálogo responsable y, sobre todo, preguntas pastorales constantes. Porque quizá la tarea más urgente de la teología hoy no sea repetir respuestas o recetas, sino acompañar a la humanidad en el arte de preguntar mejor. Preguntar desde la tierra, desde la historia, desde el clamor y las experiencias concretas de nuestros pueblos. Y en ese proceso posiblemente descubramos que la fe no anula las preguntas, sino que las profundiza. Sobre la base de esta introducción temática, algunas personas que participan en el curso El Quehacer Teológico compartirán sus reflexiones sobre la teología pastoral como práctica de la fe cristiana, para lo cual tomarán como guía la siguiente pregunta: ¿qué significa para el quehacer teológico latinoamericano evitar respuestas pastorales preconcebidas y concentrarse más en comprender las preguntas pastorales a las que hay que responder? ¿Y cómo podemos integrar ese criterio en nuestra propia práctica pastoral? Entonces, comencemos escuchando la reflexión de Dara Colomer sobre la pregunta del tema Aprender a preguntar en la teología según Roy May. Buenas tardes, mi nombre es Dara Colomer, soy estudiante de Ciencias Teológicas. El día de hoy abordaremos las preguntas de las lecturas de May, González y Maldonado. De antemano pido una disculpa por leer durante la exposición de las preguntas, ya que todavía me encuentro perfeccionando mi español y no está de más decir que no soy hispanohablante. El primer tema que vamos a abordar es evitar respuestas pastorales preconcebidas y comprender las preguntas pastorales según la lectura de May 2014. En la teología pastoral latinoamericana, evitar respuestas pastorales preconcebidas significa no llegar a las personas con soluciones ya hechas, sin antes escuchar, su realidad. Nuestros pueblos viven en situaciones difíciles de pobreza, extrema injusticia, pero también viven con fe y una esperanza. Por eso, como dice la lectura de May 2014, la pastoral no debe de empezar diciendo esto es lo que hay que hacer como solución, sino preguntándose primero qué está viviendo realmente la gente, cómo está realmente su situación. Muchas veces desde la iglesia se corre el riesgo de repetir fórmulas o respuestas que no conectan con la vida real. Cuando eso pasa, la pastoral deja de ser cercana y puede volverse muy lejana o fría ante el pueblo. En cambio, cuando se escucha con atención el dolor, la duda, los conflictos, las preguntas de las personas, la pastoral se vuelve realmente más humana y más fiel al mensaje de Jesús siguiendo su praxis. En América Latina eso es muy importante porque no se puede hablar igual a las comunidades que viven realidades distintas. No es lo mismo hablar de fe desde un escritorio que desde un barrio marcado por la gran necesidad. Comprender las preguntas pastorales significa escuchar a los que no tienen voz y dejarlas que las experiencias nos cuestionen. La pastoral, entonces, no es solo aplicar lo que dicen los libros, sino acompañar la vida desde las personas y cómo descubrir que Dios esté presente en sus historias. Dios también habla a través del pueblo día con día. En mi propia práctica pastoral, vivir esto significa empezar siempre escuchando al que sufre, al que duda, al que se ha sentido herido. Dejo de preguntarme qué debo enseñar o qué debo predicar, o si no también cómo está pasando el proceso esa persona o qué le está preguntando a Dios. Y eso es lo que convierte la teología en algo más cercano, más real y más transformador. Escuchemos ahora la reflexión de Alonso Naranjo sobre la pregunta del tema Aprender a preguntar en la teología según Roy May.
Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alonso Naranjo, es un gusto enorme, profesor. Gracias por permitirme ver este video. Hoy quiero compartir algunas reflexiones sobre el quehacer teológico en América Latina y sobre la idea de que a Dios desde la teología se le conoce por su revelación. Y es que a partir de las lecturas de May y de González y Maldonado también, mi intención acá no es formular una prédica, porque no es la idea, sino que la tarea como tal es abrir un espacio para poder pensar y dialogar sobre estos temas desde una perspectiva más amplia. Y para ello sé que hay un par de preguntas y me gustaría quizás no decirlas literalmente, sino que quiero responder la primera, la cual estaba ligada a que yo pueda decir el significado del quehacer teológico latinoamericano, evitando respuestas pastorales y en este caso concentrarme más en las preguntas pastorales a las que hay que responder y cómo se pueden integrar o cómo se puede integrar ese criterio en mi práctica pastoral propia mía. Ahora, cuando hablamos de evitar respuestas pastorales preconcebidas en el contexto latinoamericano, yo lo entiendo como una crítica a la tentación de llegar con respuestas ya listas, sin haber escuchado primero la realidad concreta de las personas en este caso y de nuestras sociedades particularmente. La lectura de May me ayudó a mí muchísimo a ver que la teología, sobre todo acá en América Latina, no puede hacerse desde un lugar abstracto, como si existiera, digamos, fuera de la historia, sino que nace en la tierra, nace en las experiencias, en las vivencias, en experiencias de quienes sufren, en las vivencias de quienes luchan, de quienes esperan y buscan sentido en medio de contextos muy marcados por desigualdades. También violencias, resistencias también. En lugar de imaginarnos la teología como un sistema cerrado de ideas, eternas, incluso hasta inmutables, tengo entendido yo que se la presenta como un proceso dinámico y plural que justamente cambia cuando las preguntas se plantean desde una realidad distinta. Y desde ahí esto tiene mucho sentido, ya que el primer paso, yo lo que comprendí no es enseñar la respuesta, sino tratar de comprender con seriedad cuáles son las preguntas pastorales que están apareciendo hoy. Por ejemplo, qué angustias tenemos, qué injusticias, qué dudas y qué búsquedas están marcando a las personas y a la sociedad actual, a los pueblos evidentemente. Eso para responder la primera pregunta. En mi propia práctica, aunque yo no ejerza un rol pastoral formal, yo podría decir, profesor, que este criterio interpela a dos niveles. Por un lado, me invita a mí a priorizar la escucha, las historias, los contextos, las emociones, sin apresurarme a citar textos o conceptos para cerrar, en este caso, la conversación de manera rápida. En lugar de asumir, podría también decir yo, que ya sé cuál es el problema de la otra persona, se trata de dejar que la pregunta se exprese con libertad, con propias palabras, escuchar a la persona. Y eso me anima a mí a usar los recursos teológicos y bíblicos no como recetas prefabricadas, sino como herramientas de interpretación. Es decir, en vez de imponer una respuesta, más bien lo que debo hacer es tratar de acompañar los procesos, ofrecer marcos de sentido, abrir posibilidades de lectura de la realidad que la persona está viviendo. Y creo que esto hace que el quehacer teológico se vuelva más honesto, más responsable y creo yo más humano, porque parte de la experiencia concreta y no de un esquema previo, ¿no? Escuchemos ahora la reflexión de Judy de los Reyes sobre la pregunta del tema Aprender a preguntar en la teología según Roy May. Hola, profesor Ángel. Estas son mis reflexiones sobre la lectura de la semana pasada. Una pregunta. ¿Qué significa para el quehacer teológico latinoamericano evitar respuestas pastorales preconcebidas y
concentrarse más en comprender las preguntas pastorales a las que hay que responder y cómo puedes integrar ese criterio en tu propia práctica pastoral. May 2014. Para la teología latinoamericana, evitar respuestas pastorales preconcebidas significa no imponer soluciones rígidas o prefabricadas que ignoran las situaciones reales de las personas. En el texto de Roy H. May, el énfasis está en escuchar con atención las preguntas pastorales mismas, preguntas que surgen de las experiencias vividas en comunidades que enfrentan pobreza, injusticia y diversidad cultural. La teología debe comenzar con esas preguntas, no con fórmulas abstractas. En mi propia práctica pastoral, podría integrar este criterio creando primero espacios de diálogo y escucha. En lugar de asumir que ya conozco la respuesta, preguntaría cuál es la verdadera pregunta aquí, con que está luchando la comunidad. De esta manera, la teología se vuelve contextual y sensible, ayudando a las personas a discernir el sentido en conjunto. Este enfoque también hace que la teología sea relevante para conversaciones sociales y académicas más amplias, ya que parte de preocupaciones humanas reales y no de doctrinas impuestas. Escuchemos ahora la reflexión de Cristian Solís sobre la pregunta del tema Aprender a preguntar en la teología según Roy May. Un cordial saludo de mi parte, Cristian Solís, para el profesor Ángel Román, en este curso de tercer tópico, en este primer ciclo lectivo 26. En esta clase asincrónica vamos a hacer un paso de lo que han sido estas primeras lecturas y las reflexiones que me ha ido despertando a partir de esos dos textos que la verdad me gustaron bastante. Este primer texto de Roy May, donde el título ya de por sí es bastante sugerente de lo que el autor va a proponer, aprender a preguntar. Y con esta frase, aprender a preguntar, busca como despertarnos una curiosidad bastante creativa de que no deberíamos nosotros buscar en la teología un repositorio estático, perenne, universal de verdades abstractas que van a funcionar para todas las épocas y todos los contextos de forma igual. De alguna forma el autor lo que busca es despertarnos a que no porque algún autor de mucho recorrido, de mucho pedigrí, digámoslo de esa forma, haya propuesto ciertas perspectivas teológicas en cierta época, significa que son la verdad ya para todas las épocas y los contextos culturales. Por decir algo, no porque Agustín haya definido ciertos temas en soteriología, significa que son así y son incuestionables ahorita en el siglo XXI y en nuestro contexto latinoamericano. Entonces, en ese sentido, creo que escoge muy bien el autor Roy May lo que él plantea como las fuentes de la partida de la reflexión teológica y utiliza estos dos espacios geográficos del cielo y la tierra como una forma antagonista de poder referirse a cómo buscamos ser nuevos agentes de esta reflexión teológica. Si pretendemos hacerlo desde el cielo, siendo portadores de estas verdades universales, abstractas, desarraigadas de un contexto propio. O si lo hacemos desde la tierra, partiendo de las preguntas pastorales que van a surgir en nuestras comunidades de fe. Y
Y eso tiene que ver con la pregunta que se nos plantea de reflexión: ¿qué significa para el quehacer teológico latinoamericano evitar respuestas pastorales preconcebidas y concentrarse más en comprender las preguntas pastorales, responder y cómo puedes integrar ese criterio en tu práctica pastoral? Tengo la dicha de poder servir en una iglesia local en donde pertenezco al cuerpo de liderazgo. En nuestro caso se le llama ancianos, ancianos gobernantes, que somos aquellos que acompañamos la figura del pastor principal en la congregación. Ya he podido ser anciano durante unos 13 años y me ha tocado vivenciar esto, de que no hay preguntas preconcebidas o preguntas estáticas o respuestas estáticas más bien para diferentes contextos. Por ejemplo, me ha tocado servir con jóvenes donde algunos jóvenes vienen con algunas situaciones de su contexto familiar, donde la respuesta fácil sería decir, o la respuesta preconcebida sería decir, los 10 mandamientos dicen honra a padre y a madre, y por lo tanto tienes que someterte a tu padre y a tu madre en lo que piden. Eso sería salir por la tangente, salir con un discurso acomodado y fácil, cuando en realidad cada situación familiar, cada contexto, incluso cuando a veces en el seno del hogar la figura de quien está es tal vez un madrastro, una madrastra, y hay relaciones rotas o relaciones que no van desarrollándose de la mejor forma. Entonces simplemente responder diciendo honra a padre y madre no es tan sencillo. Hay que escuchar, hay que comprender, y eso nos invita a hacer preguntas, a aprender a preguntar. Entonces realmente me gustó mucho esta primera lectura. Escuchemos ahora la reflexión de Juan David Cabrera sobre la pregunta del tema Aprender a preguntar en la teología según Roy May. Hola a todos, mi nombre es Juan David Cabrera y en este espacio me gustaría compartir algunas ideas sobre el quehacer teológico, basándome en las lecturas de Roy May, de González y Maldonado. Más que dar una clase académica, me gustaría hablar desde mi propia experiencia y desde mi contexto, y sobre cómo estas ideas desafían la forma en la que nosotros entendemos la fe y cómo esta práctica puede afectar a las personas. Para dar lugar al primer punto sobre la lectura de Roy May, quisiera empezar con una pregunta. ¿Por qué evitar respuestas preconcebidas y concentrarnos en la pregunta? Para empezar, la lectura de Roy May me hizo cuestionar profundamente en cómo nosotros nos acercamos a las personas. May dice de que la teología debe empezar aquí, en la tierra, es decir, en la realidad histórica y cotidiana de la gente, y no en ideas abstractas que bajan del cielo. Personalmente esto de aquí a mí me impactó, ya que en mi práctica pastoral en una comunidad pequeña he notado un error bastante común, que muchas veces actuamos algo que yo le llamo como robots doctrinales, es decir, como que ya la gente tiene un set de preguntas ya prefabricadas o recetas del pasado que vienen arrastrando quizás de distintas congregaciones, que les enseñaron cuando eran pequeños, frases que nosotros soltamos automáticamente al momento de escuchar y qué es lo que realmente está pasando a la persona o qué es lo que la persona tiene enfrente. No solemos darnos cuenta de eso, sino que simplemente se responde de una forma ya predeterminada. Ahora, ¿cómo yo integro esto aquí en mi vida? Yo he decidido que mi primera tarea no es el hablar, sino más bien el escuchar, aprender a preguntar. Esto de aquí no significa de que yo vaya a dudar de mi fe, sino que significa de que yo tengo una responsabilidad ética para poder entender el dolor de las personas, su duda, o entender la situación específica del vecino que vive conmigo o del miembro de la iglesia. Ahora, si la teología no sirve para iluminar el próximo paso, entonces para mí se vuelve irrelevante, ¿no? Para mí es un desafío actual el dejar de querer que la razón teórica y empezar ya a caminar con la gente,
adaptando un mensaje a una necesidad real y no poniendo simplemente una uniformidad que ignora lo que la gente está pasando. Le agradezco profundamente a todas las personas por compartir sus reflexiones y por la maravillosa contribución que están haciendo a la construcción de conocimiento teológico colectivo. Espero que estas reflexiones nos motiven a seguir construyendo una teología pensada desde la fe y las experiencias de vida. Un abrazo teológico y hasta el siguiente episodio de Teofusión.